Bienvenido a un ejemplo sobre cómo sumar o restar fracciones con denominadores distintos. Lo principal para recordar es que sumamos o restamos fracciones. Debemos tener un denominador común. Necesitamos un denominador común, de modo que sumemos o restemos partes o piezas del mismo tamaño. Una vez que tenemos un denominador común, restamos dos fracciones, su denominador permanece igual y restamos los numeradores. Mirando en nuestro ejemplo, tenemos 5 y 6 menos la mitad. Así que lo primero que hay que reconocer aquí es que no tenemos un denominador común. Y por lo tanto no podemos restar las fracciones de esta forma. Si pudiéramos determinar el mínimo común denominador posible, se llama el mínimo común denominador, que es el mínimo común múltiplo 6 y 2, pero también es el número más pequeño. Divisible por 6 y 2. No tenemos que usar el mínimo común denominador. Para restar las fracciones, podemos usar cualquier común denominador. Porque 6 es el mínimo común múltiplo de 6 y 2. Que también es el número más pequeño, divisible por 6 y 2. Si quieres restar estas fracciones usando el mínimo común denominador, ambas fracciones necesitan un denominador de 6. Primero, encontremos esta diferencia usando el mínimo común denominador de 6. La primera fracción ya tiene un denominador de 6, entonces tenemos 5 y 6. Y luego para escribir la fracción equivalente a la mitad con el denominador de 6, multiplicaríamos el denominador del numerador 3, porque 2 por 3 es igual a 6. Entonces, tendríamos 5 6 menos 3 6. Y ahora que tenemos un denominador común, podemos encontrar esta diferencia. El denominador se queda 6. Y ahora, restamos los numeradores, 5 menos 3 es igual a 2. Entonces, esta es la diferencia, pero debido a que 2 y 6 comparten un factor común de 2, esto simplifica. Hay un par de formas de mostrar la simplificación. Una forma de dividir el denominador del numerador por 2. 2 dividido por 2 es igual a 1. Y 6 dividido por 2 es igual a 3. Entonces, la diferencia es igual a 1/3. Ahora veamos el modelo a continuación. Si definimos el rectángulo es un todo. Aquí está el modelo para 5 y 6, y aquí hay un modelo para la mitad. Queremos eliminar esta cantidad de esta cantidad, pero antes de hacerlo, necesitamos que las piezas sean del mismo tamaño. Entonces, mirando el modelo por la mitad, cortamos la partición del rectángulo en 6 partes iguales o piezas como esta. Esto muestra que la mitad es equivalente a 3 y 6. Entonces, ahora tenemos 5 6 menos 3 y 6. Y si eliminamos esta cantidad de esta cantidad, o estas 3 piezas de estas 5 piezas, nos quedan un total de 2 piezas que son 1 6. Entonces, la diferencia es 2 6, que se ven así. Una vez más, si eliminas estas 3 piezas de estas 5 piezas, nos quedamos con estas 2 piezas. Pero podemos expresar esta fracción usando piezas de cerveza. El rectángulo es un todo. Y si se corta en 3 partes o partes iguales, aquí y aquí, podemos ver que 2 6 es equivalente a 1/3. Quiero mostrar esto de una manera más determinando el denominador común que no es el mínimo común denominador. Una forma en que siempre podemos encontrar un denominador común, es encontrar su producto de los dos denominadores. Aquí note, 6 veces 2 es igual a 12. Entonces, podrías escribir ambas fracciones, con un denominador de 12, y luego realizar la resta. También demostremos eso. Entonces, comenzando de nuevo con 5 y 6 menos la mitad. Si usamos un número común de 12, multiplicaríamos la primera fracción por 2 sobre 2. Y una segunda fracción por 6 sobre 6. Observe ahora, las fracciones equivalentes son 10 docenas. Y luego menos 6 12. Restando, el denominador permanece igual. Y 10 menos 6 es igual a 4. Entonces, las diferencias son 4 y 12. Lo que simplifica, hay un factor común de 4 entre 4 y 12. Y observe cómo obtenemos el mismo resultado. 4 dividido por 4 es 1, y 12 dividido entre 4 es igual a 3. Entonces, siempre podemos encontrar un denominador común determinando el denominador de dos productos. En la mayoría de los casos, no será el mínimo común denominador, pero todavía te dará un denominador común. Solo requiere una simplificación adicional, después de restar. Espero que hayas encontrado esto útil.